En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, después de 4000 años de espera, que eso es lo que simbolizan los 4 domingos del tiempo de Adviento, esperando al Mesías que nace en esta precisa noche. Y así ese gran misterio de Dios se manifiesta a los hombres. Es verdad que nace en el abandono, no había posada, nace en un establo, en un pesebre, muy cariñoso para nosotros, pero es la humilde morada de las bestias, de los animales. Es un establo. ¿Quién nace así? ¿En qué pobreza? ¿En qué abandono? Siendo el Rey de Reyes. Pero todo esto no constituye el misterio. Todo esto puede ayudar a la piedad, y a la piedad bien entendida. Afecto, pero con inteligencia, con comprensión, con entendimiento, y no puro afecto sentimental, sino con doctrina. He ahí toda y la gran diferencia. Mover los corazones y la voluntad, pero en la luz de la inteligencia que capta la verdad. Sin luz divina, sin verdad, el afecto queda completamente en el aire. Y nuestra unión a Dios no es puramente afectiva. Es afectiva, pero en la luz divina. Ese es el equilibrio de la piedad, de la espiritualidad, de la religión. Y adherimos a Cristo porque es la verdad, primero y antes que nada. No hay jamás que olvidarlo. Eso se ha olvidado por esa influencia voluntarista, nominalista, o como le quieran llamar, que ha deteriorado las cosas. Y el protestantismo es una especie de esa deterioración. No lo olvidemos. Y ese gran misterio es el que Dios haya nacido, que el Verbo se haya hecho carne, no convertido en carne, sino hecho carne, que asumió la naturaleza humana, asume en la divinidad de su persona. Ese es el misterio, que Dios nazca. Los judíos, los musulmanes, no aceptan eso. ¿Cómo es que Dios, como me lo dijo a mí en el Cairo, un musulmán, puede ser engendrado? La tienen clara. No son estúpidos, no son tontos.
¿Cómo? Es imposible que Dios sea generado. El famoso génetos. No, es agénetos, inengendrado. No puede ser engendrado. Esa es una, o es, por decirlo así, la principal objeción, pero que viene del modo natural de pensar y de ver las cosas. Porque esta generación no es como las generaciones naturales, físicas o biológicas, en el tiempo, sino que es desde toda eternidad y sin composición. Es la procedencia del verbo del Padre. Y por eso la imagen, así como el pensamiento, que no lo veo, no lo toco, pero con ello entiendo, y por eso hablo. Por eso los animales no hablan. Aunque algunos loritos sí parece ser, pero no pasan de ahí. Entonces se medio compara como ese verbo, esa idea, esa palabra interior intelectual e inmanente a la inteligencia del cual procede. Por eso la gran imagen de San Agustín que daba. Entonces es una generación muy distinta que la biológica. Y así la objeción queda por tierra. Y claro está que esto toca el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso el judaísmo y el islamismo, que es una rama, es la judaización de los bárbaros del desierto, los nómades de la Arabia. No creen en la Trinidad, no la aceptan. Ese es todo el problema. En cambio nosotros lo aceptamos por la fe, por la revelación. Y así nos dice que entonces hay una generación eterna. El Hijo que procede del Padre, por vía de inteligencia, como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad o de amor. Y por eso solamente puede haber 3 personas y no 4 ni 2, ni 5 ni 6 ni 1. Entonces el misterio de que Dios nazca está soportado en el misterio de la Trinidad. Y por eso ese gran misterio de hoy, que Dios nazca, que el Verbo se haga carne, que la Virgen María sea la Madre de Dios y no la Madre de la Divinidad, que es una herejía, como lo dice Santo Tomás, porque no hay que confundir la divinidad, la esencia, la naturaleza divina con la persona divina. Y en este caso, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como esa persona
es Dios, entonces por eso la Theotokos, la deípara, la madre de Dios. Entonces, mis estimados hermanos, todo ese misterio que hoy se enarbola y que no puede quedar en la oscuridad, en el olvido, ni en las consideraciones piadosas anti-teológicas doctrinales. Porque la piedad tiene que ser con doctrina. Eso es esencial. Y yo muevo a los corazones, pero con la exposición de la luz de la verdad. Y eso es lo que no se ha hecho. Desgraciadamente, desde hace muchos años, en la iglesia, por una predicación mediocre, de un clero que ha despreciado la doctrina, la inteligencia, la luz. Es un hecho que vamos a hacer. Pero hay que tener presente entonces las cosas como son en ese equilibrio armónico. Y por eso Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y lo ilumina por una doble luz. Tanto la luz natural de la inteligencia o del intelecto. Por eso antiguamente se decía que Dios te ilumine sin tanta babosería. Me acuerdo, mi abuela me lo decía, que Dios te ilumine, te dé luz. Porque sin luz uno se estrella. Y además de esa luz natural, está la luz sobrenatural. En la fe, en los hombres de fe. Por eso, como dice el padre Castellani, no entiendo por qué San Agustino, quien tradujo a los hombres de buena voluntad, si en griego dice a los que son adoctrinados. Es decir, a los que tienen doctrina. ¿Cuál doctrina? La fe, que son hombres de fe. Bienaventurados los hombres de fe. Esa es la traducción del griego. Me parece que tiene razón el padre Castellani. ¿Se entiende? Es más explícito. ¿Por qué? Porque si yo no soy hombre de fe, ¿cómo voy a ser bienaventurado? ¿Cómo voy a aceptar esa luz divina, sobrenatural, de la gracia? Porque esa luz, en el orden sobrenatural, es la gracia. No lo olvidemos, la gracia es una luz sobrenatural. Por eso sin la luz de la fe en este mundo no hay virtudes de esperanza ni de caridad. Por eso es la base. Porque la base es la verdad. Yo adhiero a Cristo, no de una manera medio confusa a una persona sentimentalmente hablando, sino porque principalmente es la verdad, el verbo. No hay que olvidarlo.
Y por eso Santo Tomás hace de la fe, diciendo que su objeto es la verdad primera. Y esa verdad es Dios. Dios es la verdad, el que es, el ser por plenitud. Por eso es la verdad plena, eterna. Y pues bien, así entonces ese misterio de que Dios nazca y que los católicos de algún modo tenemos que conceptualizar para poder defender nuestra fe. ¿Qué hacemos? Si alguien nos dice es que Dios no puede ser engendrado. A ver. Y estas cosas se olvidan, se eclipsan, cuando son lo que nutre al alma. Y así el alma nutrida entonces se inflama en santo fervor. En esa luz de la contemplación de la verdad. Por eso, en esta noche tan luminosa de la primera venida de Cristo, y la Iglesia viene y nos pone la epístola de Tito, la epístola apocalíptica. Sed sobrios, justos, piadosos, esperando la bienaventurada esperanza. De la venida de Cristo. Es que acaba de nacer y ya la Iglesia me pone con una epístola apocalíptica, parusiaca. Así, una vez más, nos pone en plena Navidad con la segunda venida de nuestro Señor, que cierra el ciclo histórico de este mundo, que no hay que confundirlo con el fin del mundo. Y esto es lo que hay que predicar, exhortar, hablar, decir, y no hace el clero, no ha hecho la Iglesia esto, en su parte humana. San Pablo es categórico. Por eso el gran pecado, al no haberse predicado esto, es San Pablo el que lo dice, no lo digo yo. Nos preguntamos, ¿qué hay que predicar? Ahí lo dice San Pablo. Así hay que hablar y exhortar, predicando entonces eso. Y sin embargo, ¿qué hacen estúpidamente los hombres de iglesia? Todo lo contrario. Persiguen esta exposición clara y neta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desviación. Y las desviaciones se pagan caro. Y por eso la estamos pagando muy caro. Porque no hemos sabido, los hombres de iglesia, predicar las cosas de Dios en su óptica,
apocalíptica y relacionar siempre la primera con la segunda venida, como las dos caras indivisibles o inseparables de una misma moneda. Y eso tiene que producir la hecatombe que vemos hoy. Porque son muy pocos, demasiado pocos, los sacerdotes que en la iglesia predican así. Y la normal, lo común, lo oficial, es todo lo contrario. Entonces, mis estimados hermanos, lo lamento. En plena natividad, y vemos cuán apocalíptica es la iglesia. No los hombres de iglesia, que a veces se venden como prostitutas, perdónenme, al mejor postor. No hay nada que hacer. Y como hay que estar bien con el superior, y la obediencia, la cuarta virtud teologal, y prueba está en primera, ¿qué queremos? Y los superiores, subyugando, manipulando en nombre de Dios. Sin ser ellos transparentes, traslúcidos en la verdad. Eso que tiene que producir lo que vemos hoy. ¿Qué son las congregaciones? Cuando no están asentadas en la verdad. ¿Qué es la autoridad sin la verdad? ¿Qué es la iglesia sin la verdad? Es como la sal que pierde su salinez. Para nada vale ya. ¿Para qué la pisen? Pues eso es lo que queda del clero, de la jerarquía, sin la verdad. Y es lo que hoy vemos. Es lo que la línea media no quiere ver en su run. Y incluso los de la no línea media. Porque dentro de la tradición, dentro de la fraternité, ¿qué pasa? Lo mismo. ¿Cuáles son los obispos tradicionalistas que predican esto? Que yo sepa, ninguno. Así de lamentable. Parecen marionetas. No les da vergüenza su incultura. Se creen que la mitra ya los inviste del saber infuso. Y no es así. Y la ignorancia es humildad. Eso es nominalismo. Devoción moderna. Lamentablemente. Es que no llegamos a una situación así si no hay un deterioro asumido y que suplanta la verdad. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cuán realista es la iglesia y cómo en plena Navidad o Natividad, en la primera misa de medianoche,
la epístola de Tito. La bienaventurada esperanza. Entonces, vivir en este mundo, sobria, justa y piadosamente, esperando la venida, el retorno de Cristo. Está todo contenido ahí. Si eso lo tuviéramos vivo en nuestras almas, muy diferente sería toda nuestra actitud. Y por eso el demonio quiere suprimir esta esperanza, que es la única cosa que hará mantener viva la llama del pequeño rebaño disperso por el mundo, como en el desierto. Por eso se hacen secuaces del anticristo y de Satanás todos los antimilenaristas y antiapocalípticos que hay. Y que no me salga ningún tontuno a sacar decretos más allá de su contexto, o hablar de San Agustín o de Chinchín, fuera del contexto. Porque si no, ¿qué hacen las Escrituras? ¿Qué hace San Pablo? Bienaventurada esperanza. Venga tu Rey. Cristo Rey. Entonces, sea como sea, que se verifique esto, la sustancia no la podemos negar. Y por eso la tirria satánica. Y queremos un Cristo Rey como un payasito, un remedo. Quiero una restauración humana, no divina. Y por eso malinterpretamos la Salet y malinterpretamos Fátima. Y seguimos pregonando una conversión que está ya fuera de lugar y de tiempo. Así de claro. Entonces las cosas que Dios nos da, las invertimos y las usamos como sedantes para adormecer a la gente. En vez de ponerlos ante la realidad de las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos sirva una y mil veces más para que veamos cómo la Iglesia es apocalíptica, que no se festeja solamente el nacimiento de la primera venida hace 2000 años, sino que desde hace 2000 años Cristo se proyecta en su segunda venida. Y por eso es dogma de fe. No lo olvidemos. Y entre esas dos venidas, toda la historia que nos toca vivir. En esa esperanza
Por eso los tiempos de los domingos después de Pentecostés, después de la ascensión, son de color verde, de esperanza. ¿En qué? En la segunda venida. Ya lo decía San Agustín, no lo olvidemos. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para que en la contemplación de las cosas de Dios, de los misterios de Dios, se fortalezca nuestra fe y nuestro fervor se inflame en la luz de la verdad. Y por eso, conociendo y amando. Y esa es la vida intratrinitaria en Dios, conocerse y amarse. Eso es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María, en esta Nochebuena, con su celo maternal, nos ayude a rumiar estas cosas como ella se las pasaba rumiando, meditando a lo largo de su vida terrestre, para después irla a contemplar en la eternidad, una vez glorificada el día de su asunción a los cielos. Pues bien, que tengamos todo esto así presente para que eso nos fortifique en la fe y podamos perseverar justamente, sobria, piadosamente, en la bienaventurada esperanza del retorno de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.